Vamos a abrir nuestras Biblias, puestos de pie, vamos a abrir nuestras Biblias en el 1 de Corintios, número 12, capítulo 12, versículo 1. Puestos de pie, hermanos, vamos a leerlo juntos y después daremos paso a la palabra. Si ya tienen sus citas, se pueden poner de pie, por favor. 1 de Corintios 12, capítulo 12, versículo 1. La palabra de Dios dice así. No quiero, hermanos, ¿sí lo tienen? A ver, vamos todos juntos. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Amén. Damos el lugar a la palabra. Dios les bendiga, hermanos. Pueden tomar su lugar. Dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Si nuestro Señor escogió a un hombre, se hizo un pueblo de ese hombre que escogió, y a lo largo de los años hoy está su pueblo, porque Él es quien lo hace preservar. Si el Señor cuidó a su pueblo en el desierto y no faltó nada, pues hermanos, a cargo de esta iglesia, nuestro Señor. Su gracia, su poder, su manifestación, su conocimiento, nuestro Señor a cargo. Y entonces Pablo les dice a los hermanos de una iglesia en donde ya se manifestaban los dones, algunas precisiones que tenían que saber, que era necesario que conocieran. Inicia ahí en el versículo 2 las condiciones de cuando eran gentiles, de cuando no conocían al Señor. Pero en el versículo 3 dice que si ya hay una convicción de que nuestro Señor Jesús es el Señor, quien nos convenció de eso fue el Espíritu Santo. Ya el Espíritu Santo está actuando. Él es el que nos convence de que Jesús es Señor, de que nosotros lo necesitamos. Y es el mismo Espíritu Santo el que se encarga de darle a la iglesia todo lo necesario, de manifestarse de diferentes formas. Dice el versículo 3, nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Está presente allí. Esto que se manifiesta para los corintios, esto que ustedes están viviendo, es por el poder de Dios a través de su Espíritu, el Espíritu Santo moviéndose. Versículo 4. Diversidad de dones, pero el mismo Espíritu. 5. Diversidad de ministerios, un mismo Señor. 6. Diversidad de operaciones, pero un mismo Dios que hace todas las cosas. Hermanos, todo lo que sucede en la iglesia, los ministerios que hay, los dones que se mueven, la forma en que se efectúan las cosas, vienen de un mismo Señor, de un mismo Espíritu, de un mismo Dios. Tenemos un mismo Señor. Y él recalca en 3 aspectos que pueden ser variados. Es muy hermoso esto porque a veces no sé por qué se nos meten ideas como que los dones son algunos como extraordinarios y solo quien tiene ese don tiene la manifestación del Espíritu o algo así. No, hermanos, aquí Pablo se encarga de decirles, miren, todo lo que sucede, que viene para el conocimiento del Señor, todos los dones, las gracias de Dios, y que vamos a ver ahorita que no todas son tan... es que tenemos a veces como esa idea de que los dones son algo súper maravilloso que solo algunos alcanzan y que entonces no son para todos. No, hermanos, la gracia de Dios es para todos, pero se manifiesta de diferentes formas.
Y eso es bien importante entenderlo, hermano. Si tú ya reconociste en tu corazón la necesidad de un Salvador y puedes llamar a Jesús tu Señor, ya tienes al Espíritu. Y el Espíritu te va a proveer de todo lo que necesitas. El Espíritu de Dios aquí se encarga de que haya todo lo necesario. Todas las actividades, todos los ministerios, todos los dones, el Señor los da. Y es un énfasis, de hecho, el primer tema es diversos dones, y me llama la atención que Pablo se encarga de decir, miren, hay muchas maneras, pero el Espíritu es el mismo. No es más uno, no es más otro, no, el Espíritu es el mismo. Continuamos, dice, versículo 7, a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Hermanos, los dones que Dios nos da sí somos bendecidos cuando los tenemos, los podemos hacer con gozo, pero son para bendecir también a otros. Es bien importante, no es para gloria propia, no es para otra razón, sino para darle gloria a Dios, sí, para tu edificación, para edificación del hermano que tienes. Y esto también es importante porque los dones se manifiestan aquí dentro para los de afuera, pero también para los de adentro. Y eso a mí me bendijo mucho porque dije, Señor, tú no dejas de tener cuidado de tu pueblo. Todo lo necesario, lo acabamos de cantar el domingo, tú has sido fiel. Todo lo que vemos ha sido por tu gracia. Todo, porque esta iglesia con tantos años y tantos cambios y el Señor sigue al frente y Él se encarga de proveer a cada uno lo que es necesario. Continúa hablando entonces de dones. El apóstol Pablo, los dones son regalos, son gracias que recibimos de parte del Señor. Yo incluso pienso que es la misma esencia del Señor que se manifiesta en nosotros. Todo lo que el Señor hace, nos lo da para que nosotros podamos bendecir a otros. Todo lo que el Señor es, se manifiesta y abunda para nosotros. Pero los dones son diversos, tienen que ver con conocimiento, con entendimiento, con fe, con actividades que incluso nosotros podríamos ver como comunes o actividades que le damos como categoría de sobrenaturales, ¿no? Porque también lo hay, es Dios se mueve. Versículo 8, y empieza a mencionar los dones en esta lista. El apóstol Pablo lo menciona aquí y también tenemos como base Romanos 12, en un momento vamos para allá y empezamos, palabra de sabiduría, dones que el Señor da, palabra de ciencia, fe, sanidades, milagros, profecía, discernimiento de espíritus, géneros de lenguas, interpretación de lenguas. Y ya que dijo la variedad, versículo 11, léanlo conmigo, dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Amén. No depende de nosotros, ni de nuestro currículum, ni de nuestras ganas. Escuchamos los testimonios del domingo y es el mover de Dios en quien Él quiere y como Él quiere, para lo que se requiere dentro de su iglesia, para las necesidades. El Señor es quien lo hace y es hermoso, dice, todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. Él reparte, Él sabe cómo. Palabra de sabiduría, hermanos. Dice, es saber actuar y hablar en situaciones específicas dentro de la voluntad de Dios. Precisamente lo que se necesita en una situación precisa, y la palabra de Dios viene con el entendimiento claro de lo que se debe decir y lo que se debe hacer. No fuera de la palabra, conforme a su voluntad. Palabra de ciencia,
Revelación divina de información sobre personas o situaciones específicas. Algo que solo Dios puede revelarte en alguna situación y que tú sabes de momento entonces cómo es y por qué, y así es. Palabra de ciencia, revelación. Fe, confianza total y absoluta en Dios y su palabra en situaciones especialmente difíciles. Dones de sanidades. Se manifiesta el poder y la gracia de Dios en la vida de personas enfermas. Milagros, capacidad de realizar señales y prodigios más allá de leyes naturales. Miren, lo estoy leyendo brevemente. Podría poner un ejemplo en cada uno, conforme a la escritura, o usted vaya pensando de cuáles dones ha sido usted testigo. Es el Señor quien los da. Profecía. Es la habilidad de comunicar mensajes de parte de Dios conforme a las escrituras, exhorta, consuela y anima. En este caso de la profecía, Pablo menciona que se puede procurar este don. Dice, procuren los dones, pero sobre todo que profeticéis. ¿Por qué? Porque venía hablando de las lenguas y dice que las lenguas muchas veces son para edificación de quien las tiene, las practica, pero para edificar a otros es necesario hablar en lengua que se entienda, por lo tanto es profecía. Es para edificar a otros, o sea, tienes dones, gloria a Dios, sé edificado, hermano, pero también procura a aquellos que sean de bendición para los demás. Y entonces seguimos, discernimiento de espíritus, es esa capacidad que Dios te da de percibir en determinadas situaciones cuando lo que se habla puede ser mentira o falso. Pablo también diversos géneros de lenguas. Para comunicar el mensaje del evangelio, recordamos la primera vez que se manifestó este don, la gente que estaba a un lado de los hermanos que recibieron este don escuchaban las maravillas que hablaban de Dios en su propia lengua. Para eso se usó en primera instancia. Después el apóstol Pablo también habla, como les decía, de que los que tienen el don de lengua se edifican a sí mismos, pero que también es necesario que haya interpretación, porque esta interpretación que también está mencionada complementa para que el mensaje lo puedan entender quienes lo escuchan. Y él menciona que es mejor que se hable en lengua comprensible, pocas palabras, pero que llegue el mensaje a muchas palabras que no tienen sentido. Dice, todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo como Él quiere. Cuando era más joven, hermanos, y yo no sé si les preguntara cómo ven, si pudieran pedir un don, ¿cuál pedirían? Hoy ya no pido. Hoy solo ruego que su presencia sea con nosotros, y yo sé que en su presencia Él se manifiesta como es necesario que se manifieste. Yo no digo que no lo pidan, lo que yo he aprendido es que el Señor se manifiesta de muchas formas, porque generalmente queremos a aquellos que son más extraordinarios. No está mal, y yo creo que es bueno que se manifieste. Acabo de ver a mis primos, tienen menos de conocer el evangelio conmigo, y me decía preguntando de la salud de mi madre, me decía una prima, mira, manita, mis manos, yo todavía no conocía del evangelio, alguien vino a orar por mí, ya estaban todas deformes, medio artritis. Yo todavía ni creía, dice, pero un hermano llegó, oró por mí, y yo sentí como mis manos se hicieron así. Mira mis manos, el Señor me sanó. Gloria a Dios. Mi prima hoy ama al Señor, la sirve. Otro primo también que tenía un accidente, que en una moto, costillas lastimadas, clavícula rota, y no lo atendieron, pero fue a la reunión como si nada, un poquito le decíamos la posición de Napoleón, con su manita aquí. Después de ir a varios doctores, uno de ellos le dijo, ¿a qué Dios le rezo? Ya sabe, ¿no? La típica, ¿a qué Dios le rezo? Porque está caminando, viendo las placas.
El Señor sí se sigue manifestando, hermanos, porque eso es lo que Él quiere hacer, porque sigue dando testimonio de su poder. Pero hermanos, aquí por eso es bonito hablar de esto, porque aquí el que interesa es nuestro Señor. Los dones no son para lucimiento de nadie. Los dones son para dar testimonio de que Dios sigue siendo fiel y poderoso. Y los dones son para edificación de la iglesia. Los dones son para dar el evangelio y confirmar su palabra también. Para eso son los dones. Pero a veces el ser humano tiene la situación esta de no ver al Creador, sino las bendiciones, de no buscar al Señor por lo que Él es, sino por lo que recibimos. Y en este caso, hermanos, nosotros qué hermoso es saber que tenemos un Señor que se encarga y que está aquí y que se manifiesta de diferentes formas. Dice, seguimos aquí en el capítulo 12, versículo 12. Pablo empieza a hacer una comparación con los miembros de nuestro cuerpo que tienen diferente función, que no son iguales, pero forman un solo cuerpo. Y de la misma manera dice que nosotros somos bautizados en un cuerpo, hermanos. Nosotros somos bautizados en un cuerpo y bebemos de un mismo espíritu. El Señor se encarga de formar su iglesia, de ver quiénes están y quiénes van a llegar. Me bendice ver a los que están llegando y saben que Dios los trajo y Dios tiene propósitos. Y bendice a los que están y a los que van llegando y a los que seguirán llegando, porque dice que somos un solo cuerpo, tenemos un mismo espíritu y los dones los recibimos de Dios, diferentes capacidades, diferentes servicios. Cada quien tiene su función. Esto es bien importante porque también tendemos como a darle jerarquía a nosotros o a pensar que ya estamos en otro nivel si hay determinadas manifestaciones. Sin embargo, recordamos que la iglesia de Corinto presentaba algunas situaciones de división o algunas situaciones de pecado claro. Es decir, los dones, el Espíritu Santo los da, se manifiesta y se mueve para la gloria de Dios. Pero la obra en nosotros continúa. La lucha en nosotros, en nuestra vida, continúa. La obra de perfección continúa. Seguimos siendo hombres y mujeres necesitados de Dios, vasos de barro en los que el poder de un Dios maravilloso se manifiesta. Romanos 2, hermanos, por favor. En el versículo 3 el apóstol Pablo dice que nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. ¿Sucederá eso, hermanos? Dice que piense cada uno de sí con cordura, porque Dios es el que le da a cada quien la fe. No depende de nosotros. Y entonces vuelve a utilizar esta comparación con el cuerpo. Somos miembros los unos de los otros, pero no tenemos la misma función. Todos somos miembros unos de otros, pero tenemos diferentes funciones. Miren, a veces vemos como que los que pasan al frente, o como que anhelamos a aquellos que pasan al frente. No sé, cada quien tiene ideas. Yo he visto muchas veces que los hombres quieren hacer. Sin embargo, yo sé que muchos de los que están al frente no querían estar al frente. Pero Dios los puso al frente. Es Dios quien se manifiesta, Dios quien reparte. ¿De qué nos podemos preocupar? De acercarnos a ese Señor que reparte, de acercarnos con fe. Dice 6, versículo 6, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, la gracia nos es dada, es dado. Todo lo que tenemos, todas las habilidades, capacidades, posibilidades, lo hemos recibido.
Y empieza a mencionar dones, el de profecía, ya veíamos cuál era, el del servicio, sensible ante las necesidades de los demás, fidelidad y esfuerzo en el servir a otros, el que enseña, habilidad especial para transmitir las verdades del Evangelio, el que exhorta, anima, motiva, conforme a la palabra del Señor, el que reparte, capacidad de compartir tiempo, recursos, talentos con los que Dios le ha provisto, generosidad. Reparte, el que preside, aquí dice con liberalidad, el que preside con solicitud, es la capacidad de guiar a otros, ayudándoles a crecer, cuidarlos y alimentar a quien tiene a su cuidado. El que hace misericordia con alegría, es amor en acción para los necesitados. Los dones, hermanos, son revelación de Dios mismo en su conocimiento, en su poder, en su gracia para otros. El Espíritu reparte los dones como Él quiere. Algunos lo pueden buscar. Sí, algunos los piden. No está mal. Pablo dice que procuren algún don, no está mal. Algunos solo lo reciben, sin buscarlo. ¿De qué depende, hermanos? ¿De quién depende? Del Señor, del Espíritu Santo. Yo creo firmemente que lo que se necesita, el Señor lo da. Lo que se necesita. Y si bien entonces los podemos procurar, el Espíritu es el que los reparte como Él quiere. Y siempre, hermanos, van a ser para edificar, bendecir y servir a los demás. Primera de Corintios 14:12 dice: por eso, ya que ustedes ambicionan poseer dones espirituales, procuren tener en abundancia aquellos que ayudan a la edificación de la iglesia. ¿Podemos procurarlos? Sí, para el servicio de los demás. No tiene que ver con nuestra condición o capacidad humana. Tampoco quiere decir que somos más espirituales o mejores que otros, porque los dones no establecen jerarquías, hermanos, no son para asumir posiciones, porque vienen del mismo Dios, es el mismo Espíritu en la variedad, y eso a mí se me hace fantástico. Y bueno, está en la comparación del cuerpo. No todos los miembros tienen la misma función, pero todos no son necesarios. Córtese mal una uña y verá cómo sufre, ¿verdad? ¿Y quién le hace acaso a ese dedito? Todos los miembros son necesarios, todos están colocados, y a mí me parece fantástico porque a veces pensamos que llegamos por accidente o estamos porque no, por cualquier otra razón. No, hermanos, estamos aquí porque Dios nos puso aquí y todos tenemos un propósito. Eso es bien hermoso, todos. Acabamos de leer una lista en donde hay dones que, por ejemplo, el servicio, repartir, presidir, misericordia. El apóstol Pablo hace esta recomendación considerando el cuidado de Dios para su iglesia. Ahora, estos dones son funcionales y congregacionales. Se ejercen en la relación entre hermanos, en la comunión unos con otros, también para allá afuera, para dar a conocer el Evangelio. Pero hermano, yo siempre les digo a mis hermanas, y hasta yo creo que ya las he de cansar, siempre les digo a mis hermanas, son una bendición a mi vida. Porque algo que hacen, algo que dicen, algo que pasamos juntas, algo, siempre son una bendición a mi vida. Yo me he considerado bendecida de muchas formas y por muchas personas aquí, pero estamos aquí. Y entonces yo consideraba dos cosas. Una, quizá tengas una idea equivocada, alguien tenga una idea equivocada, me atrevo a pensar, de que los dones no son para él, que es nada más para cierto grupo de gentes. Yo llegué a pensar en algún momento dado con alguna persona que claro, también tenía que ver con la falta de responsabilidad de mi vida espiritual, que ella estaba más cerca de Dios, que entonces mejor dejaba que ella orara o que ella hiciera, o incluso le preguntaba cosas.
No, hermanos, no es así. La relación con Dios es personal. Acércate a Dios. Y cuando tú te acerques a Dios, te vas a acercar a tu iglesia. Te vas a integrar, vas a formar parte y vas a ver el propósito que Dios tiene para tu vida. Y a lo mejor el don de Dios se va a manifestar sin que tú te des cuenta, porque el Espíritu de Dios está aquí. Si ya conoces al Señor, intégrate. Mientras que unos piensan que quizá los dones no son para ellos o no quieren estar porque tengan alguna idea que tienen que resolver, los dones son para todos. El Espíritu Santo reparte como Él quiere. Miren, hermanos, yo siempre pienso en las que vienen y lavan los baños. ¿Cuál es la diferencia entre el que viene y se depara aquí? ¿Lo hacen para Dios? ¿A Dios le agradará? Yo veo también, en cuanto a la manifestación de estos dones, yo he conocido a personas, a 2 personas en especial recuerdo, sumamente sencillas. Profecía, lenguas, sanidad. No tiene que ver con la posición, tiene que ver con el Señor, lo que el Señor quiere. Él cuida de su iglesia, Él provee a su iglesia lo necesario, pero es para todos. Primera de Pedro 4. Primera carta de Pedro 4. Vamos a dar lectura a los versículos 10 y 11. Primera carta de Pedro 4, 10 y 11, la escritura dice así: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos. Amén. Cada uno según el don que ha recibido. ¿No sabe cuál es su don? No se despegue del Señor, Él se lo puede mostrar. Cada uno según el don que ha recibido. Dice, ministrelo a otros. Tiene que estar en compañía de otros. Usted está puesto para bendecir. Dice, la gracia de Dios tiene múltiples formas. No sé, a lo mejor compartes, a lo mejor dices una palabra, a lo mejor oras, a lo mejor sin saber das la palabra precisa en el momento adecuado. A lo mejor sirves. Si tienes profecías, si tienes milagros, si tienes sanidades. Yo sabía cuando hacíamos las reuniones en oración, de oración sentados, yo sí vi 2 que me tocaban y el Señor respondía. Pero ¿cómo te das cuenta? Pues vienes, estás aquí, convives, te relacionas, sirves. Dice aquí, cada uno según el don que ha recibido, no tengas miedo, el Señor te va a usar, te capacita, hazlo, ministralo a otros, todo lo que Dios te da. Dios nos ha bendecido de tantas maneras, pero sabemos que lo que recibimos es para dar. Lo que recibimos es para bendecir a otros. Y ya llega un momento en que tú sabes que tu vida, tu tiempo, tu dinero, tu esfuerzo, tu capacidad es para servir a Dios. Y cuando estamos entre los hermanos, estamos sirviendo a los hermanos, servimos a Dios. Él sigue siendo la razón. Entonces dice, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, de múltiples maneras. Hablando, dice, hablando conforme a su palabra. Por eso la urgencia que tenemos de conocer su palabra. Ministrando, sirviendo, hermanos. De verdad a mí me llega mucho esa palabra porque somos tan frágiles como seres humanos que nos subimos al ladrillo y ya nos estamos mareando.
Ya me pusieron, ya la hice. Hermanos, estamos puestos para servir y lo sabemos. Ya cuando se trata de servir, yo bendigo a Dios por mis hermanas, porque son muchas las que sirven, pero casi siempre son las mismas. No está mal, gloria a Dios porque quieren servir. Pero hermanos, en el servicio a otros está, en el servicio. Dice, para que en todo sea Dios glorificado. Tú sirves a otros, hermanos, tú bendices a otros, Dios va a ser glorificado allí. Por Jesucristo, porque a Él le pertenecen la gloria y el imperio. Amén. Podemos congregarnos y no solo ser bendecidos, sino bendecir. ¿Ha recibido palabra, hermano, de alguien? ¿Ha recibido sanidad? ¿Ha recibido exhortación? ¿Ha sido ministrado? ¿Dios le ha dado algún don? No se pierda la oportunidad de bendecir a otros con lo que usted ha recibido. No contriste al Espíritu, no lo apague, no menosprecie la obra de Dios. El Señor lo dice, cada uno según el don que ha recibido. Yo estoy convencida, siempre digo lo mismo, Señor, nos hace falta tanto creerte porque viviríamos de otra manera. Absolutamente. Hermano, no tenga miedo, siga conociendo a Dios y que el Señor se manifieste en su vida como Él sabe que debe ser. Tome su lugar, créale al Señor, Él se va a encargar. Los diversos dones que Dios da, la multiforme gracia de Dios es para el beneficio de los que están a un lado suyo, iniciando en su casa, aquí en la congregación, en la comunidad. Para la bendición y edificación de los santos. Yo también siempre he pensado, y no es un don, pero yo siempre he pensado cuando tenemos a alguien que sentimos con los que no estamos bien o que tenemos por ahí un roce, yo sé que Dios lo pone con un propósito. Todos tienen una función. Todos tienen algo que el Señor los encarga. Dice, para la bendición y edificación de los santos, para evidencia del poder de Dios a los no creyentes y para que Dios sea glorificado entre los creyentes también por medio de Jesucristo. Es hermoso, hermano, ser parte de la obra de Dios en la edificación de su iglesia. Dice 1 Corintios 12:31 que procuremos los dones mejores, pero hay un camino más excelente. ¿Cuál es el camino más excelente? El amor. El amor da validez a los dones. No es un tema que me toque, pero es el amor el que da validez. Dice, de nada me sirve si hago tantas cosas, pero me falta el amor. Dice, los dones se validan con el amor a Dios y a mi prójimo, por lo que se ejercen en ese amor con alegría, con gratitud y para la gloria de Dios. Para las diversas necesidades humanas, hermanos, la multiforme gracia de Dios en los dones que tenemos. Busque al Señor. Si quiere que el Señor se lo confirme, que el Señor se lo confirme. El Señor se encarga de su pueblo y de su iglesia. No deje de ser parte de esa bendición. El Salmo 133, hermanos. Vamos a buscarlo. Es necesario que estemos experimentando lo que la Escritura dice. Salmo 133. Los dones son diversos, el Señor los da. Unos son más llamativos, otros no. Todos tenemos un don. Seguimos siendo necesitados, solo Dios se manifiesta para su gloria. Créale, el Señor es quien lo hace. Salmo 133, le damos lectura, dice así: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras,
como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía el Señor bendición y vida eterna, como el aceite, como el rocío. El Señor envía bendición entre su iglesia. Él da dones a los santos. Qué hermoso es creerle a un Señor que tiene cuidado de todo. Yo me maravillaba, yo decía, ay Señor, perdónanos, porque a veces nos tronamos los dedos por cualquier cosa. Sí, siempre el que se ha encargado es Él. Y el que se va a seguir encargando es Él. Pero no lo veamos de lejos. ¿Cuántos hay que se pueden acercar, tomar su lugar? ¿Cuántos hay que pueden anhelar servir a Dios en respuesta a la obra que Él ha hecho en nosotros? ¿Ha reconocido al Señor Jesús como Salvador? Deje que la obra del Espíritu Santo sea en su vida. Puede darle un don muy extraordinario. Puede darle un don muy sencillo, pero es el que Dios necesita. Dios quiere que usted ejerza para bendición de los demás, porque el Señor envía bendición y vida eterna cuando están los hermanos juntos. Vamos a dar gracias a Dios. Señor, te agradecemos, Padre, porque tu palabra nos hace anhelar cosas, Señor, nos hace anhelar tu manifestación en nuestras vidas. Nos hace ver que sigue siendo ese Dios poderoso que se manifiesta de diferentes formas. Señor, permite que nuestros ojos sigan puestos en ti, en tu palabra, Señor, para creerte, para saber, Padre, que tú sigues dando a cada quien para bendecir a otros. Señor, queremos ser vasos útiles, estar conscientes de que somos vasos de barro, pero con tu poder en nosotros, Señor, porque tú te manifiestas. Permite, Señor, que cada uno de los que estamos aquí seamos para bendición, Señor, para edificación. Permite que formemos parte de tus propósitos, que podamos seguir con gozo, Señor, reuniéndonos, congregándonos, animándonos, exhortándonos, intercediendo, Señor, manifestando esa gracia tuya que hemos recibido. Bendice a cada uno de nosotros, Señor, con ese anhelo de seguirte conociendo, con ese querer seguir experimentar el poder tuyo en nuestras vidas, sin olvidar, Señor, que es para tu gloria, para que tu nombre sea reconocido siempre. En el nombre de Jesús te lo ruego. Amén. Amén, hermanos. Vamos a continuar.